Bueno, gracias. Primero que nada, gracias a todos por estar acá. Yo lidero Climate en la región Cono Sur desde hace 2 años y la verdad que para mí ha sido un camino impresionante y vertiginoso estos últimos 2 años. Las experiencias que he tenido la oportunidad de vivir, la verdad que es increíble y voy a tratar que en estos 40 minutos poder llevarles a ustedes algún pantallazo de lo que es la agricultura digital y cómo hoy integrar los datos pueden agregar valor. Y para arrancar, me gustaría empezar con una imagen, ¿no? Y la primera imagen es, si pueden ver ahí, este es un escritorio, ¿no? Que me imagino que podría ser el escritorio de muchos de ustedes, o de algunos de ustedes. Y quiero remarcar acá del escritorio algunas cosas nomás, ¿no? Que me llaman la atención y es algo, digamos, que podría identificar la agricultura actual, ¿no? Donde podemos ver un mapa, digamos, un productor, un asesor que está trabajando algo con datos, está teniendo, si pueden ver ahí, un software, ¿no? Empezando a usar algo con datos, muchas notas, ¿no? Muchas notas en papel, es algo que habitualmente nos pasa, ¿no? De poder relevar información en una recorrida, ¿no? De campo, relevar información importante y registrarla, y la registramos en un papel, ¿no? Entonces, y otro punto que quise marcar de esta foto, ¿no? Puse acá pendrives, ¿no? Porque la realidad es que hace muchos años que ya las máquinas tienen sensores, un montón de sensores, ¿no? Monitores de siembra, ¿no? La pulverizadora tiene un monitor, la cosechadora tiene un monitor de rendimiento, la gran mayoría de las máquinas tienen datos. Entonces, yo quise reflejar ahí el pendrive porque la realidad, ¿qué nos pasa con esos datos? Quedan en el pendrive, ¿no? Entonces, voy a mostrarles un poco alguna encuesta o alguna datos, digamos, con respecto a qué tanto estamos usando esos datos, ¿no? Porque relevamos datos continuamente. Y la realidad es que, en promedio, se procesan menos del 14% de los datos. Entonces, no es un tema de generar datos, sino de qué estamos haciendo con esos datos que estamos generando. Si tenemos una idea de que una máquina, una cosechadora, genera por hectárea 900.000 datos. En un año, en una hectárea, se generan 17 gigabytes de datos. Y la verdad que quise decir, bueno, ¿cuánto es 17 gigabytes? A veces lo pensamos en el abono del teléfono, cuánto consumimos de gigabytes, ¿no? Pero hoy se generan por hectárea en una campaña 17 gigabytes. Y yo lo quise graficar con imágenes que mandamos por WhatsApp. Tengan la idea que 17 gigabytes son 22.000 imágenes que mandamos por WhatsApp. Una hectárea en un año. Un agrónomo maneja 5.000 hectáreas en promedio, un asesor. Son como sacarle una foto a toda la población china. Eso es lo que nosotros generamos en 5.000 hectáreas. No es un tema de generar datos, sino que no tenemos la capacidad de poder analizar esos datos. Primero que nada, hacer algo con ellos, ¿no? Porque no sé si, digamos, la gran mayoría podrá coincidir o no, pero muchas veces los datos quedan en el pendrive. Porque genera un esfuerzo ese pendrive llevarlo a hacer algo con ese dato. Y ahí es donde la digitalización está cambiando, ¿no? La agricultura digital está cambiando y es nuestra visión de cómo podemos transformar ese escritorio, ¿no? En un escritorio más digital. Porque ahí es donde empezamos a ver el valor de los datos que estamos generando y de poder integrar todos esos datos. Y eso es lo que hacemos desde Climate. Climate es una compañía que nació en San Francisco, en Estados Unidos, en el Silicon Valley, y fue comprada primero por Monsanto y ahora pertenecemos a Bayer, ¿no? Y es una compañía que nuclea y fusiona perfectamente todo lo que es la ciencia de datos. De hecho, provenía de gente que viene de compañías como Google, Amazon, todas compañías que se especializan en manejo de datos. Toda esa ciencia de datos que se nuclea y se conjunta con toda la ciencia de la agronomía que traemos desde Bayer y de lo que era Monsanto. Entonces, esa es la fusión y eso es Climate. Y nuestra misión es poder ayudar a los productores de todo el mundo a poder incrementar su productividad, hacerlo de una manera más eficiente y sustentable. Y a eso nos dedicamos. Y por eso creamos una plataforma de agricultura digital que se llama Filvio, ¿no? Y el principal valor de Filvio es que podemos integrar todos los datos del campo en un solo lugar. En una plataforma que es muy fácil de usar, que le permite al productor poder sacar lo máximo de cada una de sus hectáreas. Y ahora les voy a explicar un poco
cómo lo hacemos, ¿no? Y el primer beneficio de esta integración de datos es poder, primero, tener todos los datos en un solo lugar. Yo les mostré el escritorio. Y ahora empecemos a pensar en cómo esos datos, de manera automática, suben a una plataforma. A una plataforma que, de una manera, puede integrar datos de siembra, pulverización y cosecha. Y lo puede hacer sin el pendrive, sin tener que hacer un procedimiento para que ese dato sea útil, sirva. Entonces, la primera misión, el primer valor de FieldView es poder integrar todos los datos en un solo lugar. Por eso desarrollamos un dispositivo que se llama el FieldView Drive, que es este, así chiquitito como lo ven. Esto se conecta a una máquina, de hecho, la case que está afuera, la cosechadora, la conectamos, y de manera automática esos datos, en el momento que se van generando, esos datos ya suben a una plataforma. Este FieldView Drive se conecta a un iPad, y ese iPad sube, cuando tiene internet, sube a la nube. Entonces ese dato ya es útil desde el mismo momento que se genera. Y lo más importante, me permite tomar decisiones. Y no quedar en un análisis 3, 4, 5, 6 meses después en ese pendrive. Sino que ese dato se genera y es útil desde el mismo momento que se genera. El segundo beneficio es poder gestionar las operaciones de una manera más eficiente. Al conectar eso, el FieldView Drive, a una máquina, esa máquina se convierte en lo que es el Internet de las cosas. No sé cuánto han escuchado hablar, pero esa máquina empieza a ver qué hace. Y empieza a ver cómo lo hace. Y lo empieza a ver en el momento que lo está haciendo. Entonces, lo más importante, me permite corregir si hay algo que está pasando mal, ¿no? Mucho de nuestro trabajo como agrónomos, muchas veces es ir a controlar que la decisión, la densidad que yo dije que se tenía que sembrar, se siembre. Porque hay una brecha que se estima entre el 30 y el 40% entre el rendimiento que podemos obtener con las tecnologías actuales y el rendimiento que estamos obteniendo. Una brecha entre el 30 y el 40% para los cultivos de maíz y soja. ¿Y saben cuál es la principal, digamos, razón de esa brecha? La toma de decisiones. El tomar la decisión y ejecutar lo planeado y ejecutarlo de la manera correcta. Elegir el mejor híbrido, la mejor densidad. Entonces, poder gestionar, ¿no?, la operación de una manera más eficiente, saber cómo está sembrando esa máquina, ¿no?, de manera remota, poder ver de qué manera está sembrando, con qué velocidad, ¿no?, cómo está aplicando esa pulverizadora. Eso es lo que genera valor. Y el tercer punto es, una vez que tengo todos los datos en una plataforma, poder analizarlo, pero poder analizarlo de una manera simple. La verdad que el principal beneficio en cuanto a maximizar la rentabilidad de FieldView tiene que ver con empezar a conocer el lote de otra manera. Empezar a redescubrir el lote con datos, ¿no? Y ahí es donde están estos tres principales beneficios de FieldView, que voy digamos, a recorrer muy rápidamente. FieldView es una plataforma que nació en Estados Unidos, ¿no? Se lanzó primero en Estados Unidos, después en Canadá y en Brasil, y ahora en Europa y en Argentina. Y hoy es la plataforma líder a nivel global en agricultura digital. Y para poder graficar esto, ¿no?, cómo venimos creciendo con FieldView a nivel global, quise traer este gráfico de acá. Si ustedes se fijan acá, este es un mapa de Estados Unidos, donde es un día de cosecha, ¿no?, donde hay más de 10.000 cosechadoras conectadas a FieldView generando datos a la plataforma, ¿no? Imaginémonos, y si ponemos en perspectiva esto, como yo les decía, la cantidad de fotos de 17 gigas de una hectárea, imaginemos que hoy FieldView tiene más de 24 millones de hectáreas conectadas. Y este fue cómo fuimos creciendo. Como somos una compañía de datos, primero nos llevó 23 meses juntar 5 millones de horas de datos, después nos llevó 10 meses, después nos llevó 3 meses, y así es como venimos creciendo. Y venimos creciendo porque FieldView, yo les mostré los beneficios, está ayudando al productor a tomar decisiones más rápidas, más precisas. ¿No? Decisiones que el productor toma en su día a día, tomarlas con datos, de una manera mucho más simple. Y voy a ir rápido a algún ejemplo, como para que ustedes puedan entender ahora, ¿no?, con algún ejemplo, cómo funciona FieldView. Y voy a cambiar de micrófono. Bueno, tiene más volumen este.
Esto es Fieldview. Fieldview como dije, es una plataforma de agricultura digital. Acá lo estamos viendo. Yo voy a entrar en un lote. Imaginémonos esto conectado a una sembradora, a una pulverizadora, a una cosechadora. Yo voy a entrar en un lote como para que ustedes tengan un ejemplo y empezar a poder graficar, un ejemplo concreto, lo que yo comenté antes. Fieldview, este es el lote de un productor que nos cedió, nos permitió ver los datos y compartirlos con ustedes. Ahí me gustaría comentar un poco cómo es el tema de propiedad de los datos. Los datos son del productor y el productor tiene la facultad y la posibilidad de subir los datos como borrarlos, compartirlos, y él es el dueño del dato. Climate tiene la posibilidad de ver ese dato de manera agregada y solo con un fin, desarrollar productos para el productor. Entonces no vemos el dato de los productores individualizados, sino que vemos datos agregados con un solo fin, desarrollar productos. Entonces ahí es donde tenemos la total transparencia, y esto lo hacemos bajo un acuerdo de licencia, ¿no? Total transparencia en el uso de datos. En este caso el productor nos cedió la autorización, por eso pudimos ver este dato en concreto. Este es un ejemplo, el productor acá sembró, de hecho él marcó mientras que iba sembrando qué híbrido iba sembrando, entonces tenemos un mapa georreferenciado de híbrido, ¿se entiende? Vamos a ver, por ejemplo, la fecha de siembra, donde estaba fecha de siembra. Todos estos datos se generaron automáticamente, porque la máquina tiene un GPS, el GPS registra el día y la hora, y esos datos no hay nadie que tuvo que cargar. La variedad sí la cargó el productor, porque es el único que sabe cuál es el híbrido que está sembrando, pero en el resto de todos los datos fueron automáticamente generados y subieron automáticamente a la plataforma. Entonces acá tienen, por ejemplo, fecha de siembra, ¿no? Vamos a ver velocidad de la sembradora, algo que yo habitualmente controlaba al sembrador para entender que la velocidad de siembra tenía un impacto en la calidad de siembra. Esto, imagínense, de manera remota, poder ver la velocidad de siembra, poder configurar una alerta si la sembradora va más rápido. Entonces, de alguna manera, esta visión de poder tomar decisiones en tiempo real, como para poder minimizar esa brecha del 30-40%, es lo que nos inspira a seguir trabajando. Y esta es un poco la velocidad de siembra, ¿no? Pero voy a ir directo, por una cuestión de tiempo, a lo que hizo este productor. Este productor, como pueden ver acá, generó, digamos, una prescripción variable de semillas. Y acá quiero hacer la diferencia. Agricultura digital es para cualquier lote. Ahora, hay productores que dieron un paso más y de la agricultura digital pasaron a la agricultura de precisión, que significa empezar a manejar ambientes de una manera diferente. Pero voy a distinguir esas dos cosas porque Fieldview funciona para todo. Para el que quiera hacer agricultura de precisión, mucho mejor, porque tiene más datos para poder generar ambientaciones. Pero para el que no está en esa etapa todavía de generar ambientaciones, o no tiene la máquina para hacerlo, funciona perfectamente. Esto podría ser toda una densidad fija y tiene el mismo impacto. Entonces, como pueden ver acá, este productor generó una prescripción variable de semillas, ¿no? Generó ambientes y en esos ambientes decidió una densidad, pero además dijo, voy a chequear que esa prescripción sea la adecuada. Entonces, si ustedes ven acá, ¿no? Acá en el margen derecho tienen la densidad. ¿Y qué hizo el productor? Cruzó a través de todo el lote una densidad fija. ¿Se entiende? Hizo una densidad fija baja y una densidad fija más alta. Y después la prescripción. Entonces, como Fieldview integra todos los datos en una sola plataforma, él se conectó Fieldview a la cosechadora y generó de manera automática el mapa de cosecha, el mapa de rendimiento. Entonces, el tercer, digamos, este beneficio de tener todo integrado, ahora vamos a ver el tercer beneficio de poder analizarlo de una manera simple, muy fácil. Entonces yo voy a marcar, ¿no?, la pasada de la sembradora, imaginémonos capas de datos que ahora vamos a integrar y hacer ese análisis, y yo voy a marcar acá la densidad fija baja, ¿se entiende? Entonces, en este momento es donde se usa todo el procesamiento de datos en la nube. El iPad o una computadora no tiene la capacidad de analizar millones y millones y millones de datos de una manera rápida, a no ser que sea un procesador muy grande. Hoy la capacidad de tener todo ese procesamiento está en Internet, está en la nube. Hay mucha capacidad de procesamiento. Entonces, como vieron, yo acabo de cruzar millones de datos con Internet, millones de datos, y analicé todas esas capas de datos. Entonces, en estas tres pasadas, ¿no?, el rendimiento de esas 3,2 hectáreas, el rendimiento fue 8.200 kilos. Primer conclusión del productor. Productor sembró densidad baja, todo el lote, cruzado, rindió 8.200 kilos.
Vamos a ver cómo le fue con la densidad fija más alta, ¿no? Entonces yo voy a marcar las dos densidades acá más altas, las dos pasadas de densidad alta, como para entender si la densidad, si hago densidad fija, ¿cuál es la mejor densidad para este lote? Y como pueden ver ahí, de 8.300 pasó a 11.700. Claro, es de una manera muy rápida, hice un ensayo de densidad en un lote. ¿Cuál es el impacto económico? Ahora puedo hacer cuál es el impacto económico de la mejor densidad. Acá, como pueden ver, él tuvo que poner bastante más semilla, ¿no? Pero de alguna manera muy simple puedo ver el impacto, ¿no?, económico de esos 3.000 kilos, si se justifica o no se justifica con esa densidad. Pero ahora vamos a ver cuál fue la decisión del productor. El productor quiso sembrar una prescripción. ¿Cuál es el objetivo de la prescripción? Optimizar la cantidad de semillas para cada ambiente. Entonces, de una manera, como van a ver, de una manera muy fácil, yo puedo seleccionar las tres pasadas que están contiguas a esas y en definitiva ver cuál fue el rendimiento de esa prescripción. 11.300 kilos. Entonces, si lo comparamos con la densidad anterior, ¿cuál fue la gran diferencia? El rendimiento fue muy semejante. Pero ¿cuál es la principal diferencia? La densidad de semillas. Él optimizó semillas manteniendo ese rendimiento. Entonces, de una manera muy simple, él hizo un ensayo sin tener que usar una balanza, todo en tiempo real, en el mismo momento que está cosechando. Y esa es la facilidad de FieldView de poder analizar rápido, de una manera muy rápida, todos esos datos que se quedaban en el pendrive. Pero además, quiero ir un poquito más allá. Si ustedes se fijan acá, vamos a seguir analizando el mismo lote. Si ustedes se fijan allá, él hizo una prescripción variable. Entonces, él identificó ambientes de baja, que son los que están, digamos, sobre los cuales después decidió sembrar menos semilla, pero decidió sembrar menos semilla porque el ambiente era peor, y ambientes de media y de alta, ¿no? Y por eso decidió, si ustedes lo ven acá, sembrar determinada densidad, ahí estoy marcando entre 76.000 y 82.000 semillas, es la densidad alta que él definió, ¿no? Y la densidad para los ambientes de baja fue entre 63.000 y 69.000 semillas. Entonces, como yo crucé eso, voy a hacer un ensayo de densidad por ambiente. Entonces yo puedo venir acá, marcar, y voy a agrandar la región para que podamos ver de una manera muy precisa este ensayo de densidad por ambiente. ¿Qué estoy marcando? Estoy marcando la región. En esa región, como pueden ver, es todo ambiente de baja. En el ambiente de baja, como pueden ver, ahí hay varias densidades sembradas. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy cruzando todos esos datos para tener el resultado, ¿no?, de cuál fue el rendimiento. Primero, el rendimiento medio de esa zona, 8.300 kilos. Pero si ustedes se fijan, ¿cuál fue el rendimiento por cada una de las densidades? Entonces, la densidad de más de 82.000 semillas rindió 8.600. La densidad entre 63 y 69, 8.700. Y la densidad de menos 63.000, 7.100. De una manera muy rápida, digamos, en un clic, puedo hacer un ensayo de densidad por ambiente, sin tener que tener nada más que la sembradora y la cosechadora conectadas con FieldView. Y ahora vamos a ver, solo por cuestión de tiempo, después tenemos el stand acá, pueden ir y profundizar, pero como para que puedan ver, vamos a ver el ambiente más de alta, para ver bueno, y en el ambiente de alta, ¿cuál era la mejor densidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en ambiente de baja entendimos que la densidad media fue la más óptima para ese cultivo y después pueden hacer la cuenta matemática si se justifica ese extra semilla para tener el extra ingreso. Pero en el ambiente bueno, ahí pueden ver cuál sería la densidad óptima de ese ambiente, ¿no? Entonces podemos ver que la densidad de básicamente entre 76.000 y 82.000 semillas es la densidad que optimizó el rendimiento. Entonces, lo que quiero que se lleven acá es como una herramienta, de una manera muy fácil, nos permite empezar a trabajar
con datos y que sean los datos los que direccionen las decisiones. Entonces, digamos, después si quieren pueden pasar por el stand y vemos varios casos más, imágenes satelitales y cómo el impacto podemos ver una imagen satelital, ¿no? Y en definitiva integrada todo al mismo sistema nos permite analizar cuáles son las variables que mejor impactan en el rendimiento. Pero bueno, de alguna manera quería que se lleven un pantallazo de cómo funciona FieldView, ¿no? Y después, la voy a cambiar. Ahí va. Bueno. Te mareo. Bueno, entonces de alguna manera eso es el gran pantallazo de cómo funciona FieldView. Y algunas características que me gustaría que se lleven como mensaje de esta prueba, ¿no? O de esta experiencia. Primero que nada es funcionalidades de una manera muy fácil, ¿no? Hoy existen software de analizar datos, pero software no son fáciles, no son amigables. Entonces uno de los principales beneficios de FieldView es que es amigable, es muy fácil. Ustedes vieron que no se necesita ser un especialista en un software determinado para poder hacer el análisis que hice yo, ¿no? Entonces, maneras de dividir pantalla, digamos, marcar una región y empezar a entender en esa región cuáles son las variables que están a afectar el rendimiento para poder identificar qué tengo que hacer en ese lote y empezar a identificarlo con datos. Poder hacer informes, ¿no? Imaginemos que todos esos datos vienen de manera automática a la plataforma, entonces tenemos reportes de cuál fue el mejor híbrido, el que más rindió, cuál fue el mejor lote, y todos esos datos vienen en tiempo real mientras que los datos se van generando. Entonces nos permiten de una manera rápida tomar decisiones. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, yo estoy hablando mucho en tiempo real, ¿qué pasa si no tengo internet? ¿No? Entonces, primero que nada, FieldView funciona perfectamente offline, ¿no? Todo el dato se almacena en el iPad que está en la cabina. Cuando ese iPad tiene conexión a internet, los datos suben. Si no tiene internet, datos quedan en el iPad, ¿no? Hasta que tenga conexión a internet. Desarrollamos otro dispositivo que es FieldView Sync, que significa que con otro iPhone o con otro iPad me acerco a la cabina y apretando un botón todos esos datos pasan a mi teléfono. Me voy y ahí tengo internet y suben. Entonces, todo funciona perfectamente offline, sin internet. Obviamente, si tengo internet voy a ver los datos de una manera mucho más frecuente, pero comparémoslo con el pendrive que está en la cabina. Digamos, el pendrive que teníamos. Los analizamos meses después. Entonces, ahí es donde está la gran brecha y la gran posibilidad de poder tomar decisiones lo más en tiempo real posible. Bueno, yo les mostré un poco el primer punto de FieldView, que es gestionar, como yo les mostré ahí, los tres beneficios. Integrar los datos, gestionar las operaciones y maximizar la rentabilidad. ¿En qué estamos trabajando y qué se está por venir? Primero que nada, estamos trabajando en poder, de una manera muy simple, hacer prescripciones manuales, y ahora vamos a ir un poquito más en detalle. Ahora, una vez imaginemos todos esos datos, ¿no? Que podemos ver, más todos los datos que genera Bayer, es todo lo que nosotros contamos como ciencia de datos, más ciencia de la agronomía, para empezar a ayudar a los productores a tomar esas decisiones de una manera más precisa. Y una decisión puede ser, ¿qué prescripción tengo que usar? ¿Cuál es la densidad óptima para este lote? Entonces yo voy a hablar un poco de prescripciones avanzadas. Y otro producto que estamos trayendo, otro que estamos desarrollando para la región, es el recomendador de híbridos. Imaginemos millones de datos, ¿no? Imaginemos que una red de datos, ¿no? Una red oficial de datos tiene 40 localidades, ¿no? Imaginemos millones y millones y millones de datos que nos permiten trabajar con modelos como para poder desarrollar productos de recomendación. Y un producto que les voy a mostrar es el recomendador de híbridos. ¿Cuál es el híbrido óptimo para cada ambiente, para cada lote? Entonces, primer punto es prescripción manual. Este ya está disponible, esto lo vamos a estar lanzando ahora en agosto, ya va a estar disponible en la plataforma, y eso nos da la posibilidad de, uno, elegir en base a mapas de rendimiento de años anteriores, imágenes satelitales y lo que sea, definir ambientes y marcar de una manera muy simple, ¿no? Los distintos ambientes y definir cuál es la densidad que quiero sembrar en cada uno de esos ambientes o cuál es la fertilización que quiero sembrar en cada uno de esos ambientes. Entonces, en no más de 5 minutos o menos de 5 minutos,
puedo hacer una prescripción variable de semillas y fertilizantes para un ambiente, para un lote. El otro producto que yo les contaba ya es un paso más, es una prescripción más avanzada, es ya integrar toda esta ciencia de datos con ciencia de la agronomía y empezar a integrar con modelos matemáticos, en definitiva, para decir y recomendar cuál es la densidad óptima para ese ambiente, para un híbrido específico. Entonces, las prescripciones avanzadas ya empiezan a integrar, digamos, integrar datos, son, digamos, viene la conjunción de toda esta integración de datos, y además son híbridos específicas. Ustedes saben que cada híbrido responde de manera distinta a la densidad, entonces estas ya son híbridos específicas, y es parte de lo que vamos a estar, digamos, analizando este año para próximamente lanzar. Pero ya este año va a haber algunos productores en Argentina usándolas. Y el tercer punto es este que yo les decía, es ahora imaginemos otra decisión que ustedes toman a la hora de sembrar. ¿Qué híbrido siembro? Y en esa decisión ustedes miran, o los productores miran, cuál fue su experiencia personal, ¿no? Miran ensayos, miran cómo le fue al vecino, y en definitiva analizan datos, ¿no? Como para poder tomar esa decisión de qué híbrido sembrar. Ahora imaginemos toda esta ciencia de datos integrada como para recomendar cuál es el mejor híbrido para un lote específico. Y este es un ejemplo que yo les muestro acá, es un ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Donde este producto ya está disponible. Y si ustedes se fijan, para un lote determinado, van a ver cuál es el mejor híbrido. En este caso son todos acá hay de todas las marcas, ¿no? Entonces, acá vienen cuál es el mejor híbrido, ¿no? Y si yo elijo otro híbrido, bueno, este es el mejor híbrido, si yo elijo otro híbrido, ¿cuánto por debajo va a estar del rendimiento? Porque por ahí dice, bueno, es el híbrido que tengo. Pero bueno, entender de entre los que tengo, ¿no? ¿Cuál es el más recomendado para un determinado lote? Entonces, esto imaginen, ¿no? Toda esa integración de datos como para que en definitiva, de una manera muy simple, el productor pueda tomar una decisión compleja. ¿Qué híbrido siembro? Y otras cosas que estamos trabajando. Primero que nada es, digamos, me imagino que muchos de ustedes usan Google Fotos o Facebook, ¿no? Y ustedes habrán visto toda esa capacidad de análisis, ¿no? Que tiene y todos los procesamientos hoy de imágenes digamos, de inteligencia artificial puestos a la hora de identificar quién está en la foto. Algo muy complejo. Digamos, todos nosotros somos distintos. Imaginemos ahora esa capacidad, esa inteligencia artificial puesta, que lo hace Google Fotos para identificar quién está en las fotos, puesta a la hora de identificar, por ejemplo, una solución como identificar cuál es la enfermedad que está en el lote, ¿no? O cuál es la maleza, ¿no? Sacar una foto de la maleza y decirme qué maleza es. Entonces, de una manera muy fácil, usando tecnología hoy que ya existe, que existe en otras industrias, cómo nosotros estamos usando toda esa tecnología aplicada a la agricultura. Bueno, y para ir cerrando, así dejamos, digamos, la verdad que como somos chicos, digamos, somos pocos, está bueno poder tener bastante tiempo para preguntas. Me gustaría que se lleven dos conceptos más que son importantes. Primero, yo hablé de conectarse a equipamientos. Bueno, Fieldview es la plataforma más compatible del mercado. Nos conectamos a diferentes marcas, ¿no? De equipamientos y diferentes marcas de monitores. Y seguiremos trabajando para seguir haciendo más compatibles a Fieldview. Nuestra misión es poder hacer compatible con todo. Poder que el productor, no importa qué máquina tenga o qué máquina contrate, que todo sea compatible con Fieldview. Y si yo les muestro la foto 2 años atrás, había muchísimas menos marcas. Con lo cual estamos avanzando de una manera rápida y hoy tenemos marcas nacionales como TIM, Cufia, marcas que están acercándose a Argentina como Agres, ProSols, o sea, hay Precision Planting que está acá. O sea, hay muchas marcas, ¿no? Que estuvimos trabajando, marcas nacionales, como para poder seguir ampliando esa compatibilidad y en definitiva solucionarle al productor la disyuntiva de qué máquina tengo, qué software tengo que usar. Fieldview integra todos los softwares en uno solo. Pero el otro punto que me gustaría remarcar es nuestro concepto de plataforma. Nosotros somos una plataforma abierta. ¿Y esto qué significa? Nosotros no solo nos conectamos a las máquinas, sino que nos conectamos a otras soluciones, a otros softwares. No somos una plataforma cerrada, sino que todo lo contrario, ¿no? Nos conectamos a distintas soluciones. Entendemos que en este mundo digital
hay distintas soluciones y hay gente que va a estar trabajando en distintas soluciones. Pero lo importante para el productor es que esas soluciones se puedan conectar, ¿no? Entonces, de hecho, ya hemos trabajado y hay una empresa argentina que está acá en la parte de las startups, que es Cima, que es una empresa, un software de monitoreo, que ya cerramos el convenio para integrarlos a Filvio. Echelon es otra, que se integra a Filvio, ¿no? Obviamente, como dije antes, las máquinas, John Deere y muchas otras. Entonces, nuestro concepto de plataforma abierta es el concepto de poder integrar, que todos esos datos se logren integrar, para que en definitiva el productor tenga más valor. Y acá lo resumo en diferentes tipos de integraciones. Integraciones, ¿no?, de estaciones meteorológicas, sensores, ¿no?, y cómo esos datos solos tienen un valor, integrados tienen otro, ¿no? Integrados tienen más valor. Todo lo que yo les dije de el FieldView Cab y el Drive, cómo nos conectamos a máquinas, cómo nos conectamos a distintas aplicaciones. Hoy lo vemos de una manera muy simple, por ejemplo, cuando hay aplicaciones que nos permiten, te querés, digamos, loguear con Facebook, con Google. Entonces dicen, ¿qué hace eso? En definitiva son software que se conectan, ¿para qué? Para darle, digamos, simplicidad al usuario, para no tener que generar datos en un software, datos en el otro software, que son los mismos datos que te piden. Entonces, ¿por qué no se conectan? Bueno, trabajamos en eso, conectar distintas soluciones. Así que bueno, con eso termino, espero haber cumplido con el tiempo, bueno, bastante. Y creo que bueno, sería importante ahora poder dejar bastante tiempo para preguntas. Bueno, ahora se abre el espacio de preguntas. El que tenga alguno levante la mano, le vamos arrimando el micrófono. Buenas. No hablaste nada de pulverizadoras. ¿Se puede hacer manejo de aplicaciones de agroquímicos? ¿Cómo hay que cargarlas? Porque me imagino no hay ningún lugar donde vos puedas cargar las dosis que ponés. Sí, hoy acá no mostré, nosotros nos conectamos a pulverizadoras. De hecho, Metalfor con Agres ya es compatible con Filvio y estamos trabajando para seguir ampliando compatibilidad. Hoy no mostré cómo podemos hacer una prescripción de pulverización. Obviamente estamos trabajando en eso. Como hacemos una prescripción manual hoy de siembra o de semilla, podemos hacer una prescripción de pulverización. Estamos trabajando para que no sea manual, sino que usemos toda inteligencia artificial para poder hacerlo de una manera automática. Por ahí con una imagen de dron empezar a identificar regiones o una imagen de satélite, regiones. Hoy todavía acá no está ese producto de hacerlo de una manera automática, pero sí hoy nos conectamos a pulverizadoras. Entonces deberías vos definir regiones y con una prescripción manual decir acá poner tantos litros y acá poner tantos otros litros. No, pero me refería a que si a fin de campaña vos cargándole las dosis que ponés, después podés saber qué cantidad de agroquímicos, sí, todo eso. No sí, sé si lo tenés. Está todo. Nosotros al conectarnos al equipo, digamos, a la pulverizadora y vos cargar el producto, porque acá por una cuestión de tiempo elegí siembra y pulverización para dar un ejemplo, ¿no? Pero hoy te conectás a una sembradora y a una pulverizadora. En la pulverizadora nosotros nos conectamos al monitor, entonces relevamos caudal, ¿no? Y relevamos geoposicionamiento por el GPS. Y el productor carga qué producto, acá en FieldView carga qué producto y vos te queda primero todo registrado. Te queda registrado qué día, qué hora aplicaste. Obviamente el volumen que estás aplicando. Y en definitiva después podés tener resúmenes anuales de qué productos utilizaste, podés hacer control de stocks por los productos, qué cantidad usaste. O sea, todo eso está y al conectarnos al equipamiento y vos cargar el producto que estás utilizando, después puedes hacer todo tipo de control. No solo con agroquímicos, sino también con semillas. Yo ahí, por una cuestión de tiempo, fui muy rápido, pero te dice exactamente qué cantidad de semillas usaste en un lote, como la cantidad de semillas, la cantidad de pulverización, de productos que usaste, ¿no? Ahí respondí. Hola. ¿Está conectado también con alguna... ¿se puede con central meteorológica? Sí, hoy, digamos, todavía no tenemos, de hecho el producto está en Estados Unidos, todavía no, digamos, nosotros hace 2 años que estamos acá y estamos todavía desarrollando compatibilidades con distintas marcas. Todavía no está acá en Argentina, pero sí estamos trabajando para poder integrar distintas estaciones meteorológicas
para no tener que ingresar el dato manualmente o tenerlo en otro software, sino que, como yo dije, el tema este de plataforma abierta, poder, si el software está en un IMETOS o en alguna otra estación meteorológica, poder automáticamente ingresar a FieldView ese dato. Hoy todavía no está, pero sí estamos trabajando para integrarlo. Sí, para el tema de prescripciones avanzadas, ¿cuáles son los datos que toma y cómo los integra para generar esos ambientes y bueno, para hacer las distintas densidades? Está perfecto. Nosotros hoy, de hecho, hoy tenemos en el mercado un tipo de prescripciones, que son prescripciones de CALB, que es solo para híbridos de CALB, pero estas prescripciones avanzadas, digamos, estamos dando un paso más allá de poder simplificar al productor la forma de hacer la prescripción. Hoy, con toda esta ciencia de datos, lo que nos permite a nosotros es integrar diferentes capas. ¿Qué capas usamos para ambientar? Por ejemplo, imágenes satelitales, mapas de rendimiento, ¿no? Hoy son esas capas las que usamos para hacer la ambientación que después nos permite hacer la prescripción híbrido específica. Entonces, hoy son mapas de rendimiento, imágenes satelitales que procesamos nosotros con modelos propios, que no lo tuve tiempo de mostrar acá, pero en definitiva son imágenes que nos permiten detectar bastante bien la diferencia ambiental y a futuro seguiremos sumando más capas de datos. Pero el primer producto, que es prescripciones avanzadas, integra imágenes satelitales más mapas de rendimiento. No, te agrego a la consulta. ¿Puedes cargar datos de plataforma de equipo que es una Rastraveris? De sí. Un reglamento topográfico, ¿en qué formato entran? De hecho, el reglamento topográfico, digamos, si vos tenés una... Acá no lo mostré por tiempo, pero la cosechadora, la sembradora ya te va midiendo altimetría. Depende, obviamente, este es un mundo que se abre, es una caja de Pandora que se abre, ¿no? Porque entonces decimos, bueno, hasta ahora el pendrive quedaba ahí y no hacíamos nada y ahora nos vamos a empezar a preocupar en la calidad de ese dato que generamos. Entonces, hoy la topografía la toma la sembradora y vos podés en el mapa de siembra, de cosecha, hacer altimetría. Veris está integrado, la plataforma Veris ya está integrada a FieldView, entonces vos podés tener una Rastraveris y subir esos datos a FieldView. Entonces, ese es el concepto, por eso este concepto de integrar todos los datos en un solo lugar, ¿no? Este concepto de, digamos, los datos integrados tienen más valor. Entonces vos podés cruzar el mapa de Veris con distintas... como el mapa de rendimiento, ¿no? Entonces podés, digamos, integrar distintas capas de datos para poder, en definitiva, empezar a entender exactamente en cada parte del lote qué está pasando. Entonces, Veris ya está integrado y seguiremos, de hecho, yo sé que ahora trajeron otra, digamos, otra que funciona, claro, por Soil Optic, entonces trabajaremos, de hecho nos juntamos con ellos para trabajar, para integrarlo también, porque en definitiva, este es el concepto de plataforma abierta, ¿no? De poder, digamos, integrar y que sea el productor el que defina. Yo quiero hacer una Rastraveris, pero ese dato solo tiene un valor, integrado tiene más valor para el productor. Entonces, sí, Veris ya está. Buen día. Quería consultarte, un poco ya lo contestaste, pero si podés ser un poco más amplio, con las herramientas que hoy tiene FieldView y que por ahí pueden ser útiles para lotes quizá no tan heterogéneos como los que vimos. Pensando en que cuando uno contrata las hectáreas, por ahí contrata para todo y no para algunos lotes, y quisiera saber qué utilidad le podemos dar. Bueno, por eso quise arrancar y diferenciar lo que es agricultura digital de agricultura de precisión. Yo mostré un ejemplo de agricultura de precisión. Ahora, FieldView funciona para todos los lotes, ¿no? Independientemente de que no sea heterogéneo. O sea, empezar a entender cuánto, digamos, si yo elegí para un lote siembra fija, una sola densidad para todo el lote, elegí 70.000 semillas, poder ver que se esté sembrando 70.000 semillas y no 68 o 75, o que cada surco vaya sembrando la densidad correcta, todo eso con FieldView es, digamos, con un solo clic yo veo la densidad que está sembrando cada uno de los surcos, densidad fija. Entonces, FieldView funciona para todos los lotes, no es que funciona solo para los heterogéneos.
Digamos, yo mostré un caso acá para ejemplificar, digamos, en un lote con agricultura de precisión cómo funciona. Pero iba a mostrar otro lote donde FieldView le había pasado, digamos, en el lote le había pasado una piedra y ver con la imagen satelital, ¿no? Nosotros tenemos un mapa que se llama mapa de diagnóstico, que a los 3 días ya te identificaba dónde estaba la zona de la piedra. El productor fue a la compañía de seguros, mostró la imagen satelital y dijo, mirá, acá esta puede medir de una manera muy fácil, acá me pasó piedra y le mostró, le pagó, como cosechó con FieldView, tuvo el dato de cosecha y pudo medir exactamente la pérdida en la región donde tenía piedra, donde no tenía piedra, y la compañía pagó el excedente porque no había digamos, había subpagado la prima porque el daño había sido mayor. Entonces, me pasaría todo el día hablando acá de diferentes ejemplos. Solo el concepto que quiero que se lleven es, FieldView funciona para todo el campo y todo el campo ahora pasa a ser un ensayo. Entonces, imaginémonos que hoy muchos o algunos hacen ensayos en sus campos, pero es difícil después cosecharlo. Ahora con FieldView todo eso viene solo. Entonces todo el campo empieza a ser un ensayo. Puedo empezar a controlar la cantidad de productos que estoy aplicando, semillas, agroquímicos. Puedo ver cómo estoy sembrando, cómo estoy pulverizando. Puedo tener un mapa de rendimiento en el mismo momento que se está generando. Puedo saber, a medida que se va cosechando, cuánto es el rendimiento medio que estoy teniendo, si estoy produciendo más de lo que tenía presupuestado para ver si vendo más o vendo menos. Entonces, se abre un mundo totalmente nuevo. Por eso este concepto de, la verdad que redescubro la manera de manejar mi campo. Porque empiezo a tener datos y lo más rápido como para poder tomar decisiones. Agricultura de precisión es un paso más. Entonces ahí lo mostré acá como un ejemplo, pero esto funciona para todos los lotes, ¿no? Hola. En un momento hablaste, bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, en un momento cuando nos mostrabas el ejemplo de cálculos, estimación del rendimiento con respecto a la densidad, ¿cuáles son los factores que tienen en cuenta para calcular los rendimientos con respecto a las densidades? Un comentario de cuando hacías la comparación entre la mejor densidad con respecto a la determinación que habías hecho de la selección. Eso me parece que habría que comparar la misma superficie. Solo un comentario. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ves vos la situación en Argentina para un sistema como estos en cuanto a la conectividad para aplicar la Internet de las cosas? Perfecto. Con respecto, primero un punto, ¿no? Esto no inhabilita al agrónomo. Todo lo contrario, lo potencia, ¿no? Yo todo lo que mostré acá, lo mostré de una manera rápida. Digamos, hasta ahora tenemos muy pocos datos, ahora vamos a tener muchos más datos y esto empodera al productor y al agrónomo, ¿no? Y al asesor. Entonces, cuando yo marco ahí diferencias entre áreas y lo que sea, bueno, ahí es donde el agrónomo tiene que aplicar su conocimiento para poder hacer comparaciones valideras, ¿no? Lo que yo mostré es la facilidad de hacer la comparación. No me detuve en si la comparación era validera o no. Solo para contestar tu segunda pregunta de que el área de arriba, digamos, el área que yo marqué no era exactamente la misma, era una cuestión de mostrar la facilidad del uso de la herramienta, no el dato en sí. Ahí es cada uno con su agrónomo, con su asesor, vean los datos como para entender cuál es la mejor variable. La primera pregunta es, ¿qué datos tomamos? Los datos que vienen de los sensores de las máquinas. Entonces, las máquinas hoy toman datos de rendimiento, ¿no? Un monitor de rendimiento toma el mapa toma el dato de rendimiento, que en realidad es una estimación. Por eso vuelvo a decir lo que dije antes. Esto no inhabilita, o esto, digamos, va a profundizar más en la calidad de datos que vamos generando. Ahora, yo mostré la primera gráfica. Usamos procesamos el 14% de los datos. Claro, no le damos ni bolilla a la calibración del monitor, ¿no? Entonces, obviamente cada vez, como los datos van a tener cada vez más valor, le voy a dar mayor importancia a que ese dato venga con calidad. Entonces, los datos que nosotros tomamos son los datos que generan los sensores, ¿no? Si tu máquina genera sensor de, por ejemplo, una precision planting que genera singularidad como un dato en la siembra, bueno, ese dato va a estar. Si no la genera, porque es un monitor que no genera, el dato no va a estar,
¿no? Entonces los datos que generamos, lo que yo mostré ahí era densidad, que lo genera por el monitor de siembra, y rendimiento, que lo genera el monitor de rendimiento. Y la tercera es la conectividad. Por eso yo dije, FieldView funciona 100% offline. No necesito internet para que funcione FieldView. El dato queda almacenado en el iPad. Yo puedo terminar el día, llevar el iPad a la oficina y subirlo a internet, ¿no? Entonces conectarlo. Entonces una vez que está en internet lo puedo ver desde una computadora, desde un teléfono, desde cualquier lado, ¿no? Generamos esta aplicación que se llama FieldView Sync para simplificar ese proceso y no tener que sacar el iPad y llevarlo a la oficina. Yo con otro iPad o con un teléfono me acerco a la máquina, apretando un botón, esos datos pasan a mi teléfono y yo me voy. Entonces todo esto funciona perfectamente offline. Por supuesto, si tengo internet y tengo la posibilidad de internet en el campo, mucho mejor porque no tengo que hacer ese procedimiento y lo veo en tiempo real. Y puedo estar sentado hoy acá y ver de manera remota cómo está cosechando esa máquina. Entonces eso lo tengo con internet. Entonces obviamente sería buenísimo poder seguir trabajando para tener mayor conectividad en el campo, porque esto es solo el principio. O sea, digamos, la agricultura digital y el internet de las cosas, esto viene a generar cada vez más datos para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Entonces, esos datos, si contamos con esos datos más rápido, vamos a poder tomar decisiones más precisas. Bueno, lamentablemente se ha cumplido el tiempo, así que excelente, Matías, muy bueno. Están en el stand, pueden profundizar ahí, así que muchísimas gracias a todos. Libres para liberar. Muchas gracias.